Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Para la libertad, un pueblo grande viene ya. Semejante a él, no lo hubo ni lo habrá jamás. Ya está formándose por él, ya está llenándose de él y saldrá a mostrar que el rey viene ya. Viene ya, el rey viene ya. La trompeta está sonando, su pregón está anunciando, viene ya.
libertad. Un pueblo grande viene ya. Semejante a él no lo hubo ni lo habrá jamás. Ya está formándose por él, ya está llenándose de él y saldrá a mostrar que el Rey viene ya. Viene ya, el Rey viene ya. La trompeta está sonando, su pregón está anunciando, viene ya. Viene ya, el Rey viene ya. Sobre mí está cabalgando, sobre ti manifestando su poder, su gloria y su amor. El Rey viene ya. El Rey viene ya. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Tal como lo recordamos esta mañana en el devocional, hoy es jueves 25 de febrero. Hoy hace 11 meses iniciamos nuestras transmisiones que han sido ininterrumpidas desde el primer devocional del 25 de marzo del 2020. Entonces, allí iniciamos y aquí estamos, cumpliendo a cabalidad, porque nuestro compromiso trasciende las fronteras, trasciende las personas, nos trasciende a nosotros mismos. Es un compromiso profundo con nuestra quinta esencia, con nuestra naturaleza celestial. Pasando por encima de las circunstancias, pasando por encima, caminando sobre las aguas. Hemos estado levantando vallado, portillo y un muro de protección a una gran comunidad alrededor del mundo, para que, guardados de la adversidad y de la calamidad, aquí estamos y perseveramos y nos disponemos a iniciar este último mes de nuestro primer año en el libro de Shemot. Nos encontramos nosotros Éxodo capítulo 40 versículo
17, cuando salió Israel de Egipto, pues no salió con el altar de bronce, ni con menorá, ni incensario, ni mesa de los panes, ni con arca de la alianza, no, ni sacerdocio, nada de esto. Se tomó un año desde tomar la visión, diseñar, elaborar, construir, edificar, levantar y colocar en orden todas las piezas. Un año. Entonces vamos a empezar esta jornada número 12, que es la que cierra nuestro primer círculo. Lo advertimos desde el principio que no esperaran nada breve, porque pues eso sí se veía desde el comienzo, como está escrito ahí en el libro del Bereshit, del Génesis, como en los días de Noé. O sea que todo empieza el mes segundo y el 17 del mes segundo, digamos, para ponerlo en nuestro calendario, que no es así, pero para tener una idea, un 17 de febrero empieza el diluvio, pero 7 días antes les dijo que se metieran y él mismo cierra la puerta. Ese es el relato. Dios mismo cierra la puerta de esa arca y están ahí. Y el séptimo día de estar ahí en obediencia, viene el diluvio, se abren las cataratas de los cielos y las fuentes del gran abismo, que son las que van a provocar que haya una inundación, pues de esas proporciones como las del relato. Y después, bueno, ustedes van a ver, 150 días prevalecen las aguas, o sea, 5 meses, y bueno, todo eso después de los 40 días de fluido del líquido vital, que en este caso fue el líquido mortal. Y entonces vienen los procesos de secarse la tierra, de encallar la nave, el barco flotante en estas cumbres montañosas. Y bueno, sale el cuervo, sale la paloma, regresa la paloma, regresa y vuelve y se va, etcétera. No estamos haciendo ahora un estudio de los tiempos, sino simplemente mostrando que es hasta el otro febrero, o sea, hasta el mes segundo, que se abre la puerta y salen. Entonces no estoy diciendo que esa es la profecía exacta del tiempo del confinamiento, de la pandemia. No, por supuesto que no. Esto va para más largo. Lo que estoy diciendo es que se dijo que como en los días de Noé no se esperara menos de ese año y 10 días más y etcétera, que no se esperara menos que eso de ahí en adelante. Ejemplo, en la figura que acabamos de ver del libro de Éxodo, que el tabernáculo se levantó cuando se cumplió el primer año, pues ahí empieza ahora la administración desde el tabernáculo. ¿Ves? Entonces no quiere decir, bueno, ya, y llegaron a Canaán y ya desbarataron eso. No. O construyeron el templo. No. Ahora viene el uso de eso. Primer año para poder traer, vamos a ponerlo en los términos, digamos, místicos con que se nos presentan ahí. Poder traer la gloria ahí. Entonces, eso es lo que queremos que suceda en tu vida. Poder traer la gloria.
Y estamos terminando de cerrar el círculo en esos 12 meses. Vamos hoy cumpliendo 11. Y mañana empieza tic-tac, tic-tac, tic-tac nuestro caminar hacia ese último, que lo cerraremos con la fiesta, maravillosa fiesta de nuestro aniversario. Ese sábado será memorable. Bueno, pero ese no es nuestro tema. Estamos en las consideraciones con nuestra caja de herramientas. Tenemos, por ejemplo, que las cosas no son como a primera vista se ven. La primera vista nos muestra una cara de la luna. El ladrón juzga por su condición. Las autoridades pueden pensar que Pablo Escobar estaba loco derrochando tantos millones, trayendo animales depredadores desde lejanas tierras, etcétera, etcétera. No, pero vamos a ver que, como ya enseñamos, no juzguemos con una foto, sino veamos la película. La foto es un momento. En un momento dado, el protagonista de la película está en desgracia. Jesús está en la cruz del Calvario. O José está en la cárcel acusado de traidor, de desleal, de mal siervo. O sea, todo lo contrario de lo que él es. Y Jesús está muriendo. Y como está escrito, matasteis al autor de la vida. Están matando a un hombre que vino a dar vida, a darle sentido a la vida, a darle un oriente o un norte para que me pueda dar a entender mejor a las vidas de las personas. Y está muriendo. Pero eso es una foto. No es la película, ahí no termina la historia. ¿Ves? Por eso dice el apóstol Pablo, si fuera hasta ahí y en esta vida esperáramos en una clase de Cristo que llegó hasta ahí, pues estamos graves. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero no es así. ¿Ves? O sea, José sale de la cárcel y sale para reinar. Y Jesús no se queda en la cruz porque sale para el sepulcro, pero en el sepulcro se presenta una escena que nos para los pelos de punta, y es que van a sentarse en los extremos del cuerpo de Jesús, a la cabecera y a los pies, dos seres celestiales a semejanza de los querubines del arca de la alianza, y en medio el derramamiento de la sangre del testimonio. ¿Ves? Eso sucede y ese cuerpo se reanima y empieza una historia completamente nueva. Ese es el punto, la nueva historia. La otra, pues ya la conocen nuestros amigos, nuestros padres, nuestros patronos, nuestros seres allegados, saben la cantidad de errores que hemos podido cometer. Pero hay algo que no saben, y es que podemos nacer de nuevo y empezar una vida nueva. Y podemos arrancar lo plantado que no nos conviene, que no nos gusta. Podemos arrancarlo, no tenemos por qué estar cosechando toda la vida. ¿Sí? Sustitución de cultivos es un programa que tiene el gobierno para que arranque, si quieres, la amapola o la planta para la hoja de coca o la marihuana, no sé. Todo lo que sea ilegal, que no lo estés haciendo en el orden legal, arráncalo y siembras yuca o plátano o
no sé, sustitución de cultivo. Y palma africana, qué sé yo. Y entonces viene una nueva economía, todo nuevo. Entonces no conocíamos a esa persona. Van a decir, esta es el que era ciego y ahora ve. Este era el que era paralítico y ahora anda. Este era el que era leproso, ahora está limpio. Este era el que había equivocado su rumbo y ahora está orientado. Encontró el oriente. Ya no está desorientado, ya lo encontró. La brújula celestial le fue revelada. La magnetita se activó y va camino a la casa del Padre. Si estamos, excelente. Bueno, entonces, en un momento dado, Jacob no es Israel, es Jacob. Y está mal, estafado por Labán y trabajando por la mujer que quiere y no la obtiene. Y trabaja duro y no la obtiene. No, pero ese no es la película, ese es un pedacito, es más como una fotografía. ¿Ves? Jesús se nos presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado. Sí, pero esa es una fotografía. Después vamos a ver el león. ¿Ves? Hay que ver toda la película completa. No vas a pensar que él se quedó ahí. Ven a nuestras almas. No se quedó de cordero. Pasa a reinar. No se quedó de cordero de sacrificio. Pasa a ser el devorador. Pasa a ser depredador. Mira, por ejemplo, la figura del pollino, hijo de asna. Él entra en Jerusalén montado en un pollino, como andaban los profetas, como andaban los reyes. Tú lees ahí en tu Biblia y ese es el animal para andar, ¿sí? Para cargar las viandas, para cargar la mercancía. Si tú ves una caravana de burritos, pues como los que se le perdieron de asnas, como las que se le perdieron al papá del que vino a ser el primer rey de Israel, ¿sí? Entonces Saúl se encuentra con el profeta Samuel porque se perdió esa cuadrilla de burras o de asnas. Esto es como tener camiones, como tener tractomulas para transportar los alimentos, las mercancías. Si tú veías venir una cuadrilla de burros, pues venía prosperidad al pueblo, venían mercaderes, ¿ves? Pero si tú veías venir caballos, viene un problema, porque viene un ejército. Entonces Jesús, primero cordero, después león. Jesús primero montado en un pollino, hijo de asna, pero después lo vemos montado en un caballo blanco, salpicado de sangre. ¿Ves? Ya las cosas cambian. No todo es la foto con la que mucha gente quiere quedarse, quiere tenerlo ahí en los tribunales, en los juzgados, en los sitios donde tradicionalmente se quiere honrar, entre comillas, a Jesús. Tienen un crucifijo y lo quieren así, crucifijo, fijado a la cruz, ahí lo quieren. No lo quieren resucitado, no, lo quieren ahí. Y ahí lo van a honrar. Y la Biblia la tienen cerrada y se la pasan a usted para que dice, jura usted
solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad. Usted pone la mano sobre la Biblia, no hay que abrirla, mucho menos leerla, mucho menos escudriñarla, mucho menos creerla, mucho menos caminarla, mucho menos hacer ese verbo carne. No, solo ponga la mano y jure. Entonces está honrando a Dios. Es una pequeña parodia, pero el mago enmascarado está destapando todos los niveles de poder y donde se hace una mascarada de honrar las cosas santas. Eso no le da ninguna honra. Una Biblia cerrada nos sirve para lo mismo que sirven. Bueno, no vamos a decir. Es inservible. Es inservible. Muy bien. Entonces, estamos enfocados. Sí, pues estamos terminando. Jesús no se va a quedar allí donde lo quieren fijar, donde lo quieren mantener, ni como cordero, ni montado en un pollino, y mucho menos en un crucifijo. Viene como león de la tribu de Judá, viene con una espada aguda que sale de su boca y con justicia juzga y pelea. No, ya no es manso y humilde de corazón, sino con justicia juzga y pelea. Es otra revelación. Juan no lo conoció. Un poquito antes estaba recostado sobre su hombro, sobre su pecho, mojaba su pan en su plato y era el consentido del Señor. Y un poquito después, y está espantado, ¿qué es esto? No temas, soy yo, el que estuvo muerto y vivió. ¿Ves? O sea, el mismo Juan. Entonces, la sorpresa que se va a llevar el mundo, si Juan que lo conocía no lo conoció, ¿qué tal el mundo que no lo conoce? Bueno, entonces paramos aquí. Vamos a terminar deseándoles una noche hermosa, de recuperación de fuerzas. Y mañana nos estamos reencontrando en nuestro devocional matinal. Sin más, mis amados, quedamos así, es una cita. Buena noche, hasta mañana. Para la libertad, un pueblo grande viene ya. Semejante a él, no lo hubo ni lo habrá jamás. Ya está formándose por él, ya está llenándose de él y saldrá a mostrar que el Rey viene ya. Viene ya, el Rey viene ya. La trompeta está sonando, su pregón está anunciando, viene ya. Viene ya, el Rey viene ya. Sobre mí está
libertad. Un pueblo grande viene ya. Semejante a él no lo hubo ni lo habrá jamás. Ya está formándose por él, ya está llenándose de él y saldrá a mostrar que el rey viene ya. Viene ya, el rey viene ya. La trompeta está sonando, su pregón